Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, como siempre, con análisis, informaciones, comentarios y entrevistas de la actualidad política y económica del país. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV, Canal 36 y toda la frecuencia de cables a nivel nacional, y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos en nuestra sesión de entrevistas la participación del destacado cantautor, gestor y cultural y presidente de la Fundación Cultural Cofradía. Se trata del folclorista Roldán Mármol. Con él conversaremos de temas de mucho interés. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Agradecemos a Roldán Mármol, destacado sociólogo, investigador, folclorista, gestor y productor cultural, y sobre todo cantautor, aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional sobre una serie de temas sumamente interesantes relacionados con la cultura dominicana. Estamos ya en época de Navidad, Roldán, bienvenido a Pulso Nacional. Nos gustaría iniciar este diálogo por ahí precisamente. ¿Cómo tú describes la esencia de la Navidad dominicana desde el punto de vista cultural y folclórico? Mira, en verdad la Navidad es un momento sumamente especial dentro de la dominicanidad. Es un momento de mucha celebración. Este es un pueblo que vive la alegría realmente. Entonces es un momento de encuentro familiar también, que eso es importantísimo. Toda la gente que viene, aquí tenemos una población también ubicada a nivel de la diáspora sumamente trascendente, tanto de Estados Unidos como de España y de otros países que vienen. Es un momento de reencuentro, de reagrupación familiar. Y nada, aquí hay diversiones por todos los lados, hay mucha fiesta. Las fiestas tanto populares que todos conocemos, hay mucho teteo, que esa es la parte fuerte ahora a nivel urbano, pero hay muchas celebraciones también que se dan en otro plano que quizás son menos conocidas, pues fiestas comunitarias que se dan en barrios, que se dan en comunidades donde está presente la música folclórica tradicional, donde hay fiestas de palos, fiestas de salve. Es la fiesta de los Guloyas de San Pedro de Macorís, que normalmente es el 25 de diciembre. Es una celebración que se hace con un recorrido por todo el pueblo. En Vallaguana está la gran tradición. Sí, es una tradición importantísima que se hace, que de hecho ya la han modificado, no solamente ya el 25, sino que además de ese día del 25, ellos están visitando otros pueblos, hacen un recorrido el 26, 27. El año pasado terminaron precisamente con una invitación que le hicimos en Vallaguana, donde se da la celebración al Santo Cristo de los Milagros. También eso es 27 y 28 de diciembre. Es la última gran celebración religiosa que se hace en el contexto mismo de la Navidad. Entonces ahí se da la peregrinación, está la iglesia del periodo colonial, pero también está ya un nuevo destino, un santuario extraordinario que se ha construido en Vallaguana, y ese Cristo de los Milagros pienso que es la celebración religiosa dentro de la Navidad más importante de esta región. Sí, no solamente de esa región, hay visitantes del país entero. Es como lo de Higüey, como la Virgen de la Altagracia, pero allí está más mezclado también con lo que se llaman los comisarios, que es una estructura paralela como del catolicismo popular, que se da ahí, y hay fiestas de palos y salve y todo eso, y los cantos que ellos llaman cantos de cantina, que es como un tema de improvisación, parecido a los chuineros de Baní, sí. Pero esto es una dinámica con un pie forzado y alrededor de una mesa, todos van improvisando. Es una tradición sumamente interesante, o sea que tenemos fiestas por todos lados, y las orquestas y los grupos de bachata y los urbanos que tienen mucha presencia en estos días. ¿Cuál sería la manifestaciones culturales más representativas de esa Navidad dominicana, aparte de la que tú has señalado?
Generalmente cada región tiene su forma de expresión, ¿no? ¿Verdad? En el sur se celebra la Navidad de una forma, en la parte norte de otra forma, en el este. Incluso hay componentes gastronómicos que determinan qué se lleva a la mesa ese día, qué come la gente, cuál es la tradición y qué Sí. cosa de esas se ha perdido. Bueno, ha habido mucho cambio en los últimos años, ya con todo este tema de influencia norteamericana, también con la celebración del 25. Aquí principalmente, tú sabes, eran los reyes. Magos era que planteaban ese encuentro de la ilusión de los niños, de Que era las niñas y el todo 6 eso. de enero. Que era el 6 de enero, ya se ha pasado mucho para el 25, Para el 25. sí, 25 de diciembre, eso ha marcado un cambio. A nivel gastronómico, siguen muchas las tradiciones, que aunque ha habido variaciones, pero sigue siendo la presencia de las uvas, de la manzana. El cerdo. Pero, lo del cerdo es fundamental, el moro de guandule. El moro de guandule. Ese moro de guandule está presente. Puede ser que en algunos lugares... Los pasteles en hoja creo que también se usan los pasteles mucho. en hoja siguen teniendo mucha, Y las mucha arepitas de presencia. yuca y cositas de esas. Siguen los lerenes, Los lerenes. también. Mira, Ese los pan de fruta, el pan de en fruta, algunos sí. sitios todavía lo siguen haciendo, que es sumamente alimenticio. Tanto el pan de fruta como como el el buen pan, el buen pan. que le dicen que realmente tiene... Que la castaña, ¿no? El la- buen pan. le dicen también castaña. En algunos lugares le dicen de una manera Sí. y en otros de otra, Pero el buen pan. pero son cosas muy, muy alimenticias. Y, es hay lugares que usan la y es batata. propio de aquí, de Sí, República es Dominicana, propio de otra aquí cultura. y sumamente nutritivo. Debiera utilizarse mucho más, igual que la batata. La batata es uno realmente Más de los completo. alimentos más completos que tenemos y aquí la gente no le da mucha, No le da mucha- mucha importancia. Tiene más importancia que el plátano, que la yuca, que el mismo yautía, que cualquier cosa. Y pasa igual que con el aguacate, ¿no? La que tiene muchos componentes. El aguacate es una, Wow. señora, es una cosa maravillosa. Está planteado a nivel internacional. Como La gente uno- que trabaja uno de de la los salud, frutos más- que es una de las mejores grasas naturales. O sea que igual que el aceite de oliva, que recomendamos que todo el mundo consuma esto, que tiene un poquito más de costo, pero la salud vale más, ¿verdad? Y hay lugares, pues en San Juan de la Maguana se hacen su chenchen también, ¿eh? Ajá, sí, Se sí, hace claro, su chenchen y el claro. chacá, que es Y el dulce, chacá. también en base a maíz. de O sea, maíz todas cacheado. estas cosas siguen presentes. En el caso de San Pedro, tiene Sí, sí, mucha con incidencia la cultura cocola. Ajá, sí. La cultura cocola, de hecho, estuve recientemente allá en Rincón Cocolo, que es el espacio donde se mantiene ese restaurante, que invitamos a la gente que vaya a visitarlo. Ahí Rincón siguen haciendo Cocolo. Rincón Cocolo, sí, ahí en San Pedro de Macorís. La gente lo puede y está Comida a base de se coco llega a la y ubicación, cosas. Igual tienen que el esa- pescado con coco, igual tienen que el Samaná. dumpling con bacalao. Oye. Sí, un dumpling con Wow, bacalao riquísimo. buenísimo. Hacen una cosa que se llama fungi. Fungi. Sí, fungi, que es con unas harinas, con unas especies y vegetales, y el molondrón. Que el molondrón también hay mucha gente que no le gusta. Lo pero es discrimina. sumamente alimenticio, buenísimo, tú sabes. A mí me encanta. Por otro A mí poco. también, de hecho me lo comí allá recientemente, y hacen un yanique que no es el yanique de Boca Chica, es un yanique ¿Cuál es la ca- pequeñito, que hacen como de un bocadito, que es excelente, Una porque especie queda... de una galletita, pero hecha tipo Pero, de... sí, es un yanique que lo usan mucho para acompañar la comida ahí, especialmente lo del pescado con coco y todo eso, lo mezclan con salsa. Pero mira, una experiencia sumamente interesante. Y esos son valores culturales importantísimos que se dan en la Navidad, ¿no? ¿Verdad? Bueno, allá en San Pedro es famoso el lugar ahí frente al parque principal, Rincón donde Cocolo. donde están haciendo los pasteles. Hay unos Ah, pasteles no, en hoja sí, sí, que son una maravilla, claro, ustedes, relleno de diferentes cosas, y unas empanadas que también hacen allá, rellenas de marisco, Oh. que están haciendo en San Pedro de Macorís, sumamente asequible, barata y que tienen consumo altísimo. Mucha demanda. Y una demanda increíble, igualmente que la gente de San Cristóbal. En El San pastel Cristóbal en los hoja. famosos pasteles de No, no, chichita. de chichita, eso no para. Eso fue No para, siguen, No, aunque una chichita tradición ya que se, no está, ha, pero que se ha mantenido, se la mantiene. familia la ha mantenido. Sí, sí. Y es un valor cultural. Sí. Y Hay gente que se desplaza de Santo Domingo a San Cristóbal o a San Pedro de Macorís. yo si a paso buscar por ahí los- me meto de chichita. Eso buscaba mi es una pastel. parada obligatoria. No, y en San Cristóbal todavía en zona como Nigua, por ahí se hacen los bobotes y la chola, que son parte de la gastronomía de herencia africana también. sí, claro. O sea que son de las cosas interesantes. Son los valores que hay que rescatar. Y la arepa. Ah,
Muchacho. La arepa sancarleña, yo soy de San Carlos. Una pena que se suspendió el festival, la feria de la arepa en San Carlos por No la sé- situación de la lluvia y la cosa. No Lo sé- pasaron para otro día. Sí, pero después se hizo. Yo Sí. participé Sí. en la proposición. Yo tenía encargado un par de Y, arepas. y es una experiencia muy, muy. No, yo voy siempre a A mí San me Carlos, encanta a esa feria de la arepa. Yo nací ahí en San Carlos. Tú eres sancarleño, ya tú sabes. Lo come arepa de San Carlos. Se prepara la gente para la gastronomía navideña. Así mismo. No, eso es importante resaltarlo y qué bueno que ustedes están trabajando en eso. Y la ensalada rusa que no se queda. Ah, no. Que no es rusa nada. No es rusa nada, la gente en Rusia no sabe lo que es. La ensalada rusa y su pollito horneado y cosas. Los Mira, pollitos horneados. hay otra cosa importante. Hablamos de la gastronomía que caracteriza al pueblo dominicano en esta época de Navidad. Pero también las tradiciones musicales que se caracterizan por regiones. Tú conoces el país completamente. ¿Y cuáles ustedes han podido hacer? ¿Han hecho alguna evaluación, algún estudio de tu experiencia, tanto personal como a través de la Fundación Cultural Cofradía que tú diriges, de cómo va influyendo el rescate de esas tradiciones musicales que hacen un aporte extraordinario en esta época, en época de Navidad? Bueno, mire, aquí realmente hay una deuda terrible, una Se ha deuda perdido, terrible ¿verdad? con el tema de la política cultural y especialmente, Sí, claro. especialmente con relación a todo lo que son las manifestaciones tradicionales. Todo esto que forma parte de lo que se llama el patrimonio intangible, el PCI, como le llama la UNESCO, Patrimonio Cultural Intangible. Estas manifestaciones no están siendo acompañadas de manera adecuada, no hay una inversión. Aquí no hay una provincia, yo vivo insistiendo con ese tema, una sola provincia no hay en República Dominicana que tenga grabado profesionalmente su folclore musical. ¿Cómo va? a No, ser? una provincia no. ¿Y no para te- qué está haciendo el Ministerio de Cultura? Bueno, eso con debe- tantos recursos que recibe. Y además no son cosas tan costosas. Realmente es un acuerdo que lo puede hacer el Ministerio de Cultura con cualquier empresa privada de manera conjunta y es una pequeña inversión hacer por lo menos una grabación profesional y un documental Claro. sobre las provincias que tienen las tradiciones musicales más importantes, que son la base del folclore nuestro. Sin eso no habría dominicanidad. Eso debemos entenderlo, que el merengue hoy día está en el mercado nacional e internacional. La bachata No, no, y no, el merengue son patrimonio parte del patrimonio de cultural República de la Dominicana. humanidad, ¿verdad? Pero sin embargo, pero antes el merengue era en los campos, era en las Sí, galleras que se tocaba, sí. en la pequeña fiesta, en la pequeña conuquito. Era perico ripiado, Era perico ripiado, ¿tú merengue entiendes? típico. De ahí viene la tradición, igual la bachata. La bachata era la música de los guardias y de la prostituta. Sí, hasta hace, en los cabarets, hace pocas era que décadas. se tocaba. Entonces, esa es la manera, igual que tenemos los palos atabales, que es un ritmo que se toca en todas las regiones del país. En todas las Y se han regiones. perdido muchas tradiciones musicales. Mira, el caso de la mangulina en el No, sur. no, ya eso- y una serie de. Pero de lo el mismo- carabiné. Una serie de ritmos autóctonos dominicanos que se han perdido. Hay que rescatar eso y apoyarlo, impulsarlo. Mira, tenemos la salve. La salve es un La ritmo, salve, la salve es un ritmo wow. bellísimo que se toca con Balsier. Heredita Santos diferente era con un Balsier. exponente de Heredita la la salve. trabajó. Aquí tenemos a Nerolisa Núñez. No, es un En aporte. Matalocinio, en Santo Domingo un Norte, aparte, que hizo un la aporte. producción, que nosotros hicimos una producción que se llamaba, fue el volumen 1, Música Raíz, que ahí fue que se grabó por primera vez Valen Yo. El Valen Yo Yo. soy un Valen Yo y vengo. Ese tema. Y vengo de los olivos. Ese tema Eso explotó, es clásico. eso tema explotó por toda, eso fue en el 97. Pero se mira, metió en toda la discoteca sí, sí, y en sí, todos sí, los sí, jipetones sí. sin No, no, un no, peso. no. Se metió en Nueva York, en No, la porque es población que dominicana. es que tiene algo como que cuando tú lo escuchas te llega a la sangre, te recuerda a tus raíces. Eso es hay como algo del el ADN. juego de los del panderos, ADN. esos Sí, los panderos, panderos. mezclado con el balsier y Con con la- el no. mongó, el mongó con Oye, M. oye, La tamborita esa que te le da un ritmo fuertísimo a la salve. Esas son cosas que hay que darle a conocer a los Claro, jóvenes, claro. en las escuelas, en las universidades, en todos los centros educativos, para que podamos reconocer y valorizar lo que son nuestras raíces, de verdad. Eso es cierto, muy cierto. Hay un tema interesante, Roldán, y es que en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos tenido una penetración cultural muy fuerte.
que está compitiendo y desplazando, y de hecho lo ha logrado en muchas partes, una parte importante de la población, sobre todo los jóvenes, de esos valores culturales que tú te refieres, de ese esfuerzo que tú y la fundación que tú diriges están haciendo y que muchas personas, así como tú, que te siguen, están tratando de recuperar los valores culturales dominicanos. La presencia de costumbres de otros países, cómo se han impuesto aquí, y estamos hablando de Halloween, estamos hablando de San Givers, estamos hablando de Black Friday, y Silver Monday, una serie de cuestiones que no corresponden a nuestra cultura. En Estados Unidos sí hay una herencia, ¿no? ¿Verdad? Que los primeros pobladores que llegaron, la tradición de que un pavo y una patata, pero eso es allá. Nosotros tenemos otra cosa, pero nos lo han impuesto. Y tú ves el despliegue publicitario de los negocios, de los supermercados y las cosas, promoviendo, imponiendo este tipo de cultural. ¿Qué debemos de hacer? Eso constituye un peligro que está amenazando con los valores culturales nuestros. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Ahí se confrontan dos cosas. Uno es esa penetración directamente que tiene que ver con la globalización, con todo el tema de una presión realmente de política que no tiene una carga ideológica muy fuerte. Y por otro lado, el interés mercadológico. Evidente que lo que están impulsando simplemente es el consumo. Y entonces, alrededor de eso, es normal que esa población, el tema migratorio, provoca asumir una serie de valores del lugar donde tú llegas culturalmente. Eso está pasando con Estados Unidos y viene la devolución para acá, o el retorno de la yola, como le han dicho algunos teóricos. Sí. Entonces es un tema, pero muy que agresiva, hay que crear. Que está poniendo en peligro nuestros valores, que no podemos poner. Para eso hay que crear propuestas de política cultural, para fortalecer los valores nuestros y contrarrestar o disminuir la incidencia de esa penetración. Eso es lo que se puede hacer en esta coyuntura. Hay un tema interesantísimo que me gustaría que lo desglosaran un poco, Roldán. Es el tema de los aguinaldos y de aquellas parrandas navideñas que se hacían en los barrios y cosas. Pero me gustaría que hablaran de eso después de esta pausa. Conversamos con Roldán Mármol, destacado cantautor, gestor y productor cultural, y quien es el presidente de la Fundación Cultural Cofradía. En el segmento anterior hablábamos de cómo se han perdido algunas de las tradiciones culturales dominicanas y la necesidad de rescatarlas. Y hay algo que siempre se hace en Navidad, que son los aguinaldos. Y las parrandas navideñas. Hablando un poquito de eso, cómo se celebran en diferentes regiones. ¿Y qué ha pasado con eso? De madrugada salían y que estos no son los aguinaldos. Sí. Y salían con los No, todavía se siguen haciendo. No, en algunos barrios. Sí, en algunos barrios aquí lo siguen haciendo. A mí se ha perdido un poco esa famosa competencia de los barrios para la decoración y la cosa. Me parece que eso debiera de retomarse. Estimularlo al ayuntamiento, las alcaldías. Eso debiera de ser una responsabilidad de gente como la misma Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal, impulsarlo a nivel nacional, porque es un elemento de identidad muy fuerte y además que posibilita esa relación comunitaria, claro. El tema de la solidaridad, el tema del acercamiento, de las buenas energías a nivel comunitario es muy importante. La competencia destaca la competencia sana. Porque cada quien quiere tener su casa más bonita y su decoración más linda. Oye, en la calle, en el barrio, ¿quién decora la mejor calle por cuadra? Entonces es una competencia, pero una competencia sana. Que me parece sumamente... Y que estimula. Es muy, muy constructiva, realmente. Eso debiéramos retomarlo. En los barrios se siguen haciendo y en muchos pueblos los aguinaldos. En el Cibao se mantiene bastante en algunos pueblos, como el caso de Santiago, como San Francisco de Macorís. En el sur se ha perdido un poco más y en el este se han perdido un poco más este tema tradicional
En el caso de Vallaguana, precisamente con la fiesta del Santo Cristo de los Milagros, el amanecer de 27 al 28 se hace un aguinaldo, pero ya tiene otra característica, es un aguinaldo urbano, que también es una nueva modalidad de esos aguinaldos. Aguinaldo urbano que en vehículos, entonces ya tú sabes. Un recorrido con tocando bocina. Con esas bocinas a 1000, entonces eso también es un poquito complicado porque para mucha gente de lo comunitario a veces no es tan agradable, sí, no, claro. el alto nivel de los volúmenes, y no se convierte, el aguinaldo se convierte ya en un teteo, tú ves, entonces, sí, entonces es complicado, pero poco. son parte de las variantes que se están dando con el tema de la cultura urbana y de los aguinaldos. Antes se celebraban conciertos en los parques. Ha bajado bastante. Y presentación, el concierto lo de las bandas, las bandas musicales. Y los conciertos de Navidad, que se cantaban en los parques. Pienso que esto es parte es una necesidad realmente de redefinir política cultural a nivel de los municipios. Y eso implica también las patronales. Las fiestas patronales, que se han perdido la esencia de esas fiestas patronales, pues ya no la tenemos de igual manera, ya se ha tergiversado su contenido de manera muy, muy, muy fuerte y muy peligrosa, que no están siendo un espacio de fortalecimiento y de identidad, de reconocimiento de la diversidad cultural, sino que son cosas simplemente una beventina y un musicón y más nada. Entonces eso no aporta más. ¿Qué está haciendo la cofradía en ese sentido? Mira, levantando su voz. La Fundación Cultural Cofradía la hemos convertido en la primera institución de multiservicio en el sector cultural en el país. Nosotros tenemos estudio de grabación, Pro Tour, profesional, tenemos estudio fotográfico, tanto fijo como móvil, tenemos espacio de producción de podcast, tenemos equipos para producción de video y documentales profesionales, o sea, tenemos cámaras 4K, cinema, isla de edición de última generación, tenemos un centro de documentación especializado en economía naranja, todo el tema de las industrias culturales y creativas. Estamos trabajando muchos talleres de capacitación en política cultural, en estrategias de comunicación para la cultura, en manejo de redes sociales y de igual manera en el tema que tiene que ver de inteligencia artificial para el arte y la cultura. Porque el tema, para nosotros, todo el tema de la innovación tecnológica es un tema fundamental para avanzar en propuestas de política cultural en el país. Sumamente interesante y ustedes con tantos recursos y con tantas disponibilidades. No sé si se han hecho algún acuerdo con el gobierno a través del Ministerio de Cultura, qué tipo de acercamiento con otras instituciones que podrían patrocinar precisamente esas actividades. Y tú señalabas al principio de esta conversación la necesidad de que cada región rescatara en un documental, en una producción musical, esos valores culturales y tradicionales. Pero sería interesante que Cofradía, la Fundación Cofradía se acercara. Sí, nosotros tenemos propuestas, o sea, le hemos presentado propuestas al nuevo ministro, Roberto Ángel, que nos conocemos hace mucho tiempo y estamos esperando una respuesta final, porque a mí me parece que es fundamental que el Ministerio de Cultura cambie el concepto tradicional de cómo está organizado y cómo funciona. Pienso que debe de dársele más importancia a los acuerdos con las instituciones que están trabajando en el territorio, las instituciones del sector cultural que están haciendo gestión, están haciendo animación cultural, que están trabajando en investigación y que tienen un vínculo con cada uno de los territorios de las comunidades y de los actores fundamentales de la cultura. Entonces eso lo estamos haciendo en este momento con el MEPIT, ya está desarticulado el MEPIT, pero tú sabes que se aprobó una ley de ordenamiento territorial y después de eso se hizo el PNOT, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Y dentro de eso se planteó el componente cultural como un eje transversal para el desarrollo, como está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que no se ha venido implementando. Entonces nosotros hicimos la consultoría para el tema de cultura y territorio. Y ya hay un documento y un informe completo que lo tiene la Presidencia, lo tiene el Ministerio de Cultura, lo tiene el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que fue con quien nosotros hicimos esa consultoría, y pienso que ese documento debe ser un referente para ahora, ya que fue aprobado el PNOT, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, comience a aplicarse eso en cada región del país. ¿Tú entiendes? Eso debe ser un acuerdo interinstitucional. Ahí tiene implicación no solamente el Ministerio de Cultura, tiene implicación también el Ministerio de Educación, que es fundamental. Que tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos, además es la estructura clave para la transmisión cotidiana de valores,
a nivel de creación de ciudadanía. Claro. Es el Ministerio de Educación que tiene la responsabilidad de transmitir esos contenidos. A propósito de eso, el ministro, el actual ministro, ha dado manifestaciones de que le interesa eso, porque fíjate, él rescató algo que era volver a las escuelas con aquello de moral y cívica, con aquello de promover los valores dominicanos. Se está insistiendo mucho y quizá eso abriría una brecha para que propuestas como la que podría estar contemplando la Fundación Cofradía pueda ser canalizada a través de ahí. Sería una oportunidad importante. Nosotros estamos presentando, de hecho, ya reunirse con el ministro y venderle este proyecto, porque es realmente una contribución. Y la ventaja que puede tener es que el Ministerio de Educación dispone de un presupuesto que pudiera destinar parte de esos recursos con ese propósito. Sí, a mí me parece que existen las condiciones y existen las posibilidades. Ya de hecho el Ministerio de Educación nos ha apoyado en algunas acciones. Estamos esperando, ahora tenemos un gran evento y hay una propuesta también sobre la mesa con el Ministerio de Educación. Está el Ministerio también de Industria y Comercio, que tiene una implicación directa con el tema de la productividad económica de la cultura, que es un tema clave, que normalmente no han vendido, y es un tema que yo quiero resaltar, no han vendido que la cultura es un gasto. No, eso nos lo han repetido los políticos durante décadas, de que la gente cree y se ha creído eso. No, la cultura no es un gasto, la cultura es altamente, primero que es una inversión en creación de ciudadanía, en identidad, y además es altamente productiva directamente en el tema económico. La economía naranja. Pero ¿Hay un ejemplo de eso? En Banco Central comenzó a hacer los informes que tienen que ver con esto de lo que llaman la cuenta satélite, los indicadores económicos de la cultura. Se hicieron 2 pequeños informes, pero solamente con indicadores del sector privado. Entonces falta mucho porque la mayoría de la economía de la cultura dominicana es informal. Entonces no hay referente, datos directos. Entonces eso hay que trabajarlo a profundidad, pero se plantea que la cultura a nivel económico está aportando entre 2.5 y un 3% al Producto Interno Bruto. ¿Tú te imaginas que la dinámica de la cultural está aportando de entre 2.5 y un 3% al Producto Interno Bruto? ¿Tú me entiendes? O sea, es altamente trascendente. Sin embargo, si revisamos en el tema económico, a nivel de presupuesto, la cultura ahora mismo lo que tiene como un 0.25 por ahí, más o menos, de lo que es el presupuesto. Cuando se plantea a nivel internacional que el mínimo debe ser un 1% del presupuesto, lo mínimo. Hay países que están en 1.5, un 2 y hasta un 3% de inversión en el desarrollo cultural. Y aquí estamos en un 0. Porque tiene un retorno. Es que tiene un retorno. Tiene un retorno y además una consolidación de los valores. La cohesión ciudadana. Claro, lo que eso representa a nivel político, también de estabilidad y de identidad. Y de identidad nacional. Entonces, son temas que deben de abordarse. A mí me parece que es imprescindible el incremento del presupuesto para el desarrollo del arte y la cultura en el país, si queremos mejores ciudadanos. Yo creo que sí, definitivamente eso podría ser una iniciativa que debe tomarse en cuenta. Realmente hay una deuda que hay que cumplir. Y ni hablarte del Ministerio de Turismo. No. El Ministerio de Turismo, o sea, debe desarrollar una propuesta para fortalecer todas las manifestaciones de las comunidades, de los lugares, de los municipios, donde la cultura es parte del destino turístico, también a nivel nacional e internacional. Promoverlo. O sea, la diversificación del turismo pasa obligatoriamente por la naturaleza y por la cultura. La diversificación, además de playa y hoteles, obligatoriamente, si queremos seguir incrementando el turismo, para diversificarlo es recursos naturales, y ahí está la comunidad en el entorno natural, y están las tradiciones culturales. Y este país, si los turistas vienen a este país, no solamente por el sol y la playa, es por lo que es la esencia de la dominicanidad, es por cómo somos nosotros, cómo los recibimos, nuestra alegría, nuestras energías, la forma de comportarnos, de integrarnos con la gente, de la hospitalidad. Entonces, esa es la fuerza de la dominicanidad. Eso se trabaja a través de la cultura. Y aparte de eso, entonces, nuestras tradiciones, que es un aspecto que hemos descuidado mucho. Porque hay gente que van a Brasil para participar en el festival que hacen
los festivales folclóricos y cosas que se Pero- celebran. pero- El carnaval de Brasil. Sí. O sea, porque es un aspecto cultural. Aquí tenemos también carnavales y tenemos una serie de Pero cosas. el carnaval todavía aquí no se ha trabajado como No una se industria trabaja. cultural y No. creativa. Y tenemos uno de Mira los que- carnavales más ricos de Latinoamérica. Pero mira el caso de La Vega, por ejemplo. Sí, sí, Que sí. La Vega es el más tradicional, el que mejor está posesionado. El que mejor ahora se ha mismo, mercadeado. porque más Sí, sí, recursos sí, sí. se invierten y realmente hace un espectáculo bastante interesante. Pero lo que se hace en La Vega también se hace en Santiago. Santiago tiene Y un se hace carnaval aquí. buenísimo, con muchas variedades de personajes, de comparsas y todo hacer eso. en otras localidades, en Cotuí, en otras Bueno, que también lo hacen. Cotuí tiene un carnaval interesantísimo de reciclaje, de todo esto, y de recuperación también de la parte histórica. Montecristi Bueno, celebra se ha su- debilitado su- bastante el de Montecristi con los toros y los civiles, Sí, sí. que son los personajes centrales allá. Tenían un Roba la Gallina muy famoso, José Dat, que siguen los grupos en homenaje a él. Pero el carnaval de San Juan de la Maguana, Es bueno, carnaval sí. Barriga Verde, señores, es uno de los Barriga carnavales más extraordinarios que tenemos Y en el el de- país. y el de aquí, el carnaval turístico de Punta Cana, de Punta es muy Cana. interesante también, o sea, porque es muy aquí hay- diverso el de Punta Cana. Sí, bueno, una selección ya Sí. de comparsas De de comparsas. distintas provincias del país que son seleccionadas, son curadas de esa manera y llevadas, pero es un carnaval muy puntual, de un solo desfile Sí. para los turistas, más, que Claro. no tiene una incidencia tanto en las Pero regiones. presenta en un solo plano todas las manifestaciones culturales dominicanas de diferentes regiones. En el caso del carnaval dominicano, que de Santo Domingo, lo he visto un poco flojo. No, mira, el carnaval de aquí es buenísimo, o sea, tanto el del distrito En el nacional distrito que que organiza la alcaldía, como el carnaval nacional, que es el que se hace en el desfile final en el Malecón, el primer domingo de marzo. Ahí se hace una selección de lo mejor de cada municipio, de cada provincia del país. Yo lo que pienso que hay que desarrollarlo más el concepto como industria cultural, darle más facilidad, establecer gradas, debe de expandirse quizá el periodo mismo de realización, porque para personas que vengan de fuera, turistas, solamente venir a una cosa de 2 o 3 horas no tiene realmente resultado. Entonces, ni para los hoteles, ni para los restaurantes. Entonces, todo eso debemos nosotros revisarlo. De hecho, en estos días se está produciendo distintos encuentros del ministro de Cultura, que me parece una buena iniciativa de Robertico, yendo a distintas regiones a hacer encuentros con los carnavaleros para recibir sus propuestas, sus inquietudes, sus necesidades y ojalá que podamos tener ya un paso más adelante a nivel cualitativo y a nivel también de participación, a nivel cuantitativo para el desfile nacional y que comencemos a replantearnos el sistema organizativo del carnaval dominicano. Hay muchos valores de la cultura dominicana, tan dispersos, que tienen un aporte significativo en lo que es nuestra propia idiosincrasia, que forma parte de nuestro ADN. Y hay la necesidad de rescatarlo, preservarlo. De hecho, las Naciones Unidas lo ha declarado como patrimonio cultural intangible. Y hay un aspecto importantísimo, yo creo que hay una iniciativa que está desarrollando la Fundación Cultural Cofradía, que es la de rescatar a aquellos portadores tradicionales. Me gustaría que habláramos de ese tema después de esta pausa. Conversamos con el cantautor Roldán Mármol, que es el presidente de la Fundación Cultural Cofradía. El rescate de las tradiciones y preservar aquellos componentes que todavía se constituyen importadores de esas tradiciones. ¿Qué se está haciendo en el país en ese sentido? Bueno, nosotros pienso que hay una ausencia directamente en cuanto a política cultural, aunque hay un viceministerio de patrimonio, mayormente ha estado más orientado al tema de la conservación patrimonial tangible, digamos a la parte más física de la zona colonial, otras edificaciones y monumentos, pero no tanto hacia el tema del patrimonio cultural intangible, o sea, todo esto que llamamos las manifestaciones tradicionales de la cultura popular dominicana. Nosotros estamos haciendo mucho énfasis en ese tema. Ahora, en la UNESCO está planteando un término. Tú sabes que los portadores de tradiciones
Antes eran como simples informantes para los investigadores, pero no, se han ido convirtiendo ya en unos sujetos más protagónicos de sus propias tradiciones. Y eso es lo que nosotros estamos priorizando. Entendemos que los portadores de tradiciones son la gente que en las comunidades mantienen viva todas esas manifestaciones tradicionales, los tocadores, los grandes cantadores, los artesanos, la gente que mantiene gastronomía, lo que hacen décima, o sea, todo eso son portadores de tradiciones, lo que organizan las cofradías, las hermandades y todo eso, porque el tema musical folclórico dominicano ha estado muy vinculado también con la religiosidad popular. Sí, sí, claro. Que es un tema vedado en República Dominicana. Aquí nunca se ha debatido el problema de la religiosidad popular. Sí. A pesar de que la Constitución protege todo esto de la libertad de creer. Claro. Y hay unos tabúes y una represión a nivel hasta policial con respecto a muchas de estas formas de creencia que no encajan directamente o en la Iglesia Católica o en iglesias evangélicas. Entonces es un tema complicado que aunque es un Estado laico, pero definitivamente hay una postura de rechazo, de negación y de convertir en demoníaco todo lo que no encaja en esas dos opciones religiosas. Claro. Entonces a mí me parece que es un tema que debe debatirse públicamente. Claro que sí. La religiosidad popular, porque no estamos hablando de 2 o 3 mil gente. Cientos y cientos de miles de personas que siguen las tradiciones del catolicismo popular, que está muy vinculado con esta religión católica, donde se mezcla con las influencias africanas. Claro. Señores, aquí no se les dice se le dice a la gente, óiganlo bien, aquí no se le dice a la gente que en este territorio que hoy es República Dominicana fueron asentados más de 60 o 70 grupos étnicos de África. Aquí, que no tiene que ver nada con Haití, señores, absolutamente nada con Haití. Que los tambores no vinieron de Haití, que todos estos palos, todos estos tambores, todos estos vacíos, esto fue el origen de la nación dominicana. Eso fue con todos esos grupos, que los minas fue un asentamiento de negros minas de África. ¿Tú entiendes? Que los mandingas en Santo Domingo Este fue un asentamiento de antiguos esclavizados de un grupo étnico, de una tribu que se llama Mandinga en África. Y que la palabra mondongo era también tenguerengue, también era de un grupo étnico, que el Fula, que es un río que se llama por allá por Bonao, también Fula es un nombre de un grupo étnico africano que fue asentado aquí. O sea, y por eso la mayoría de la población dominicana es negra y mulata. Más del 85% de la población, o sea, que la minoría es blanca aquí en la República Dominicana, aunque el poder económico es blanco. Pero quieren desconocer esta pero realidad, hay un desconocimiento, claro. Tenemos que entrar. Eso es un reto que hay, hasta que no entremos. Porque hay sectores que quieren desconocer eso. No, pero es una tradición que eso tiene que ver con cómo se formó la nación dominicana, porque fue frente a Haití. Entonces, al formarse la nación dominicana frente a Haití en 1844, la identidad se conformó no en lo que somos, sino en negar lo que no somos. Claro. En negar a Haití, negar lo negro, negar el vudú, negar que... Entonces no queremos reconocer lo que tenemos como riqueza y diversidad cultural. Es un trabajo que hay que hacerlo a nivel de política cultural y a nivel educativo para que entremos en un proceso de democracia cultural. Claro. Nosotros estamos impulsando esos 2 puntos, democracia y descentralización cultural, para que haya más recursos y más capacidad de desarrollo de proyectos artísticos, culturales, en los distintos territorios, que no todo se concentre en Santo Domingo y Santiago, que el sur también tenga sus inversiones, que el este tenga sus inversiones, que la frontera tenga sus inversiones también. Entonces, con los portadores de tradiciones, ¿qué nosotros entendemos? Ahora ya la UNESCO no habla de informantes, no habla de esto, habla diferente, ni siquiera se está usando la palabra rescate, se está usando más para las edificaciones, ¿verdad? Que proteger y esa cosa, porque eso es más pasivo. Pero los portadores de tradiciones tienen una implicación más compleja y se habla ya de salvaguardia. Es como salvaguardar, es un trabajo más activo, acompañar, promover, exacto, y apoyar para el fortalecimiento. Eso, nosotros lo que estamos haciendo es formando asociaciones de portadores de tradiciones. Acabamos, por ejemplo, ya se formó una asociación dominicana de Gagá, que con el Gagá siempre era un conflicto, habían pleitos, habían lío con las autoridades. Bueno, ya hay más de 50 grupos articulados en esas de asociaciones dominicanas de Gagá, ADOGA. Ya se formó la Asociación de Tocadores de Palos y Salves de San Cristóbal, la Asociación de Portadores de Tradiciones de San Cristóbal, con más de 30 grupos integrados. Se hizo un evento allí en la gobernación, se le entregó una propuesta a las autoridades
para integrar todo este tema de los portadores en el plan estratégico de desarrollo de la provincia. Claro, por supuesto. Entonces, eso es la manera. Estamos fortaleciendo la cofradía de Cotuí del Espíritu Santo, es la más antigua de América, vigente. Eso tiene un valor extraordinario a nivel mundial para la misma UNESCO. Debe ser propuesta, no ha sido reconocida todavía por el gobierno y es la más antigua de América. Estamos hablando de 1533, se formó la cofradía del Espíritu Santo de Cotuí. O sea que también es un reto y es un compromiso que esta cofradía del Espíritu Santo de Cotuí, que se formó en 1533, cuando se inició la explotación de la mina de oro allá, con los indígenas y los negros traídos desde África, y se mantiene hasta hoy día, incluyendo la extracción del oro. Ya tú sabes, o sea, mira la importancia que eso tiene. Estamos trabajando con el fortalecimiento de la cofradía de los Congos del Espíritu Santo, que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 2001 y que están en condiciones igualitas o peores que fue cuando fueron declaradas. Estamos trabajando con los Congos, con los Guloyas de San Pedro de Macorís, que no están ninguno incorporado de manera legal. No me digas. Ni los Guloyas ni la cofradía de los Congos. Entonces, estamos en ese proceso. ¿Y qué se podía hacer eso? ¿Con el Bueno, ministerio estamos en el proceso de incorporación legal como iniciativa ya de nosotros y para, en diálogo con el Ministerio de Cultura, claro, ver cómo se redefinen políticas de inversión, de acompañamiento técnico y de trabajo conjunto. Son muchas las tareas que hay. La idea es que los portadores de tradiciones tengan su capacidad organizativa, tengan un fortalecimiento orgánico, tengan su propuesta de plan de trabajo, se relacionen unas con otras las asociaciones y puedan tener una capacidad de lobby, de negociación, de diálogo con las autoridades, incluyendo, señores, lo vamos a decir directamente, además del Ministerio de Cultura y de Educación, y de Turismo, y del Ministerio de Industria y Comercio y otras instancias que tienen implicación, Indotel, que ahora también con el tema de las telecomunicaciones, claro, de la innovación tecnológica, hemos y lo ha hecho en la frontera, hemos conversado conmigo, valores culturales. Me parece que hay una buena posibilidad. El Consejo Nacional de Drogas tiene una iniciativa, estamos en diálogo también con ese tema, con la juventud, con Alejandro Abreu, que es sociólogo y que es una gente muy sensible a este tema cultural. Estamos en muchos diálogos abiertos con FEDOMO, con la Liga Municipal, para impulsar este tema, y creemos que hay dos comisiones importantes en el Congreso, que es la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la Comisión de Cultura del Senado. Hay una responsabilidad no solamente de legislar, sino de supervisar que se apliquen las leyes. Claro. Entonces, hay un trabajo también directamente con ellos que hay que darle continuidad. ¿El Congreso? Sí, hemos tenido reuniones y de hecho, cuando ha habido procesos, cuando se aprobó el artículo 64 de la Constitución sobre los derechos culturales, fue un proceso también de diálogo permanente con ellos y con la ley de mecenazgo cultural que se aprobó y se ha vuelto un desorden. Sí, eso es un tema que tratar. No se quedó ahí, ya tú sabes, ha habido mucho inconveniente con eso, pero en este momento que estamos impulsando toda esta propuesta, a mí me parece que es importante que haya esa intercomunicación y junto con el sector privado, igualmente con Flaxo. Estamos en un diálogo para firmar un convenio con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que hemos hecho una serie de actividades conjuntas para sumar las academias también en este proceso. Hay una responsabilidad también de las instituciones de educación superior, las universidades, y especialmente la UAS, que tenía una propuesta de política cultural, tú sabes, buenísima, y que lo ha descuidado también. Entonces son muchos los retos que hay en el tema de la política cultural en el país. No, y hace saber que las cofradías, los gagá, los palos, los atabales, eso somos nosotros los dominicanos. Que eso somos nosotros, que eso forma parte de nuestra cultura. La zarandunga de Baní. La zarandunga, no podemos discriminarla, ni estigmatizarla, porque eso somos nosotros. Pero aquí se ha pintado que no. Vamos ahora. No, que ha habido inconvenientes, ha habido represiones de autoridades que han parado eventos ahí en el Parque Independencia. El caso del Gagá. Y es de un grupo de Salve tocando a Corina, una cantante de Salve de Monteplata. Usted está cantando en creol. No. Una Salve. Todavía no está prohibido cantar. Tampoco está prohibido. Yo creo que es un gran reto que hay en ese sentido. Tú tocaste el tema de la ley de mecenazgo cultural. Tantas expectativas que se crearon, tantos esfuerzos que se encaminaron para la aprobación de esta ley y tanta esperanza que se abrieron. ¿Qué ha pasado con esto? Mira, es penoso. Tuvimos
alrededor de 12, 13 años debatiendo este tema de la ley de mecenazgo cultural, haciendo encuentros con autoridades, con los partidos políticos, con el sector cultural por todos los lados. Y entonces ya se llega a un acuerdo, se aprueba, primero era un 10% deducible de los impuestos que va a pagar el sector privado para ser dedicado al desarrollo del arte y la cultura. Luego se baja a un 7%. Finalmente es un consenso y se negocia un 5%. Cuando iba a ser aprobada la ley ya, finalmente ponen un 2.5. Se bajó de un 10% a un 2.5. Wow. Y entonces ya cuando se aprueban los reglamentos y hay discusión donde están todos los técnicos de impuestos, de todo el mundo de Hacienda, del Ministerio de Cultura, de todo. Entonces dicen ahora que no es aplicable por un problema técnico, que el procedimiento va a tener más gastos que la recuperación y que no es un 2.5%, que si se aplica en función de la ley interna del Ministerio de Hacienda y de Dirección General de Impuestos, lo que se va a lograr es como un 0 punto y pico de recuperación. Entonces, simplemente no es aplicable. Entonces, ahora hay que ver si se retoma, redefinir la ley y volverla a someterla. Pero se demostró que no era aplicable. Sí, bueno, según los datos que da la DGI y da Hacienda, dicen que no es aplicable técnicamente. Bueno, entonces eso se quedó ahí. Eso fue un esfuerzo y entonces fallido. Hay una estructura funcionando como organización de mecenazgo que dirige Henry Mercedes, y lo que se creó un pequeño fondo que han probado algunos pequeños proyectos, pero está en ese proceso. La cultura surge de la misma necesidad de la naturaleza que tiene la gente del pueblo, la gente de los barrios. Hay a veces que la gente se utiliza un punto de encuentro y ahí se reúnen los muchachos, hacen tertulia, cantan, bailan y cosas. Ese fenómeno se produce en todas partes. Aquí se ha concentrado en la ciudad de Santo Domingo en una calle que se ha hecho famosa, la 42. La 42 era un sitio de encuentro donde se realizaban manifestaciones culturales en principio. Fue contaminada por droga y cosas de esas. Entonces, dije que hay una idea por ahí de hacer un festival cultural de la calle 42. Bueno. Háblanos de eso. En poco tiempo que ya... Bueno, tú sabes que acabamos de realizar el Festival del Manglar en Montecristi. Sí. Hace poco realizamos el Festival de la Mujer Campesina con Conamuca. Ahora, hace un par de semanas. Este fin de semana pasado hicimos el Festival de los Guloy en San Pedro de Macorís. Y ahora el 6 y 7 tenemos el Festival de la 42, Festival Cultural La 42, ahí en Capotillo. Vamos a redefinir, a resimbolizar todo ese espacio con participaciones. Hemos tenido encuentros ya con todos los líderes comunitarios. Lo estamos organizando junto con Indarte, una institución que hace un trabajo artístico cultural importante en Capotillo, y la Fundación Cultural Cofradía, pero con mucha gente buena de allá del barrio, para que la gente vea Capotillo como bueno, como cosas negativas, como la droga, que la violencia, que el robo. No, hay iniciativas maravillosas que se están haciendo. Vamos a ver la otra cara, otra cara creativa, constructiva, positiva y hermosa, participativa de Capotillo. 6-7. Lamentablemente no agotó el tiempo. Que nos sigan a través de la Fundación Cultural Cofradía para que vean toda la información, y nos cojan para allá, ya tú sabes. Sí. Te agradecemos mucho, como siempre, tu participación en Pulso Nacional y todas estas informaciones interesantes y reflexiones sobre la situación de nuestra cultura. Gracias, Roldán, por participar con nosotros. Amigos, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en otra entrega de Pulso Nacional. Yes.